Muy buenos días, amigos y amigas de la agencia Noticias Fides. Estamos en la oficina del diputado Alberto Astorga. Él es presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos, Culturas e Interculturalidad. Diputado, un gusto. Gracias por recibirnos en su oficina. ¿Cómo está viendo la coyuntura política, particularmente esta coyuntura que involucra a la Asamblea Legislativa Plurinacional ya en una, digamos, confrontación directa con el Tribunal Constitucional en particular y el órgano judicial, un órgano judicial cuestionado por su legitimidad, por su legalidad? Sin embargo, hemos estado viendo los últimos meses sentencias que van, sentencias que vienen, acciones que se presentan, acciones que se contrapresentan. Entonces, hay todo un complejo entramado aquí que involucra a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Diputado, ¿cuál es la percepción suya acerca de este escenario? Bueno, estamos en una situación muy compleja. Prácticamente el Tribunal Constitucional con los autoprorrogados pretende ningunear las decisiones de la Asamblea Legislativa. Imagínese, ha habido una séptima sesión de Asamblea donde prácticamente por unanimidad hemos decidido aprobar el proyecto de ley 075 que anula los autoprorrogados, y ahora resulta que estos autoprorrogados que el Tribunal Constitucional decide que no tienen ningún efecto. Por otro lado, hay una juez que dice que tiene efecto. O sea, hay un caos judicial y en este caso todo el órgano judicial está complotando contra el primer poder del Estado. Acá nosotros hemos sido muy claros. Acá el presidente Luis Arce, para evitar todo esto, era que promulgue en el tiempo correspondiente este proyecto de ley 075. Ahora entiendo que tendría que volver de nuevo a la Asamblea Legislativa y el presidente Nato tendría que promulgarlo. Entonces prácticamente están poniendo en una situación muy difícil al órgano legislativo, y prácticamente pues David Choquehuanca, que es presidente nato de la Asamblea Legislativa, debería hacer respetar en este caso a la Asamblea Legislativa, pero lo primero que hace es siempre realizar consultas a estos autoprorrogados del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué va a pasar? La jueza dice que debe llamar en un plazo de 72 horas a una sesión. Imaginamos solamente como hipótesis que no lo hará. Entonces, ¿cuál es la situación en la que queda la Asamblea Legislativa? Bueno, me parece que no lo va a hacer. Me parece que acá la tienen clara desde el Ejecutivo. Quieren que los autoprorrogados continúen en sus puestos, de que ni siquiera existan elecciones judiciales en nuestro país. Y bueno, pues eso va a hacer que se empantane una vez más la Asamblea Legislativa. Cuando en este caso se ha aprobado la 075 y se lo ha enviado al presidente, tenía un tiempo para promulgarlo. Se han realizado aproximadamente 2 sesiones en la Cámara de Diputados, y en estas sesiones nosotros hemos decidido ampliarnos, hemos decidido analizar los proyectos de ley para ver cuáles eran viables, cuáles no eran viables, y hemos aprobado algunos proyectos de ley. Entonces, esto de que no exista el respeto a la decisión de la Asamblea Legislativa va a hacer otra vez que se vuelva a empantanar la Asamblea Legislativa y que lleguen proyectos del Ejecutivo y que no sean aprobados, porque nosotros hemos sido muy claros. Primero que se vayan los autoprorrogados y después ya podemos ver estos proyectos de ley que llegan hasta la Asamblea Legislativa. Diputado, ¿por qué no se quiere apartar a los autoprorrogados? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin? Bueno, me parece que el gobierno la tiene clara. Estamos cerca para la elección del 2025, entonces el gobierno quiere tener de su lado a los autoprorrogados, seguramente para cortar cabezas de algunos candidatos de la oposición que pueden hacerle frente en la elección nacional a Luis Arce para el 2025. Entonces, sin duda quieren ver todos esos temas, y lo que pretenden es verlo de una forma más política, seguir protegiendo a la gente del movimiento al socialismo que cometa algún delito, pero en contraparte seguir teniendo presos políticos, y más allá descabezar a cualquier líder de la oposición que pueda hacerle frente a Luis Arce el 2025. Entonces, mientras continúe el gobierno de Luis Arce, me parece que va a ser muy difícil que los autoprorrogados se vayan a sus casas, e incluso de que existan elecciones judiciales, porque al gobierno no le interesa renovar la justicia, porque prácticamente tiene a todo el sistema judicial de su lado.
¿Cuánto daño le está haciendo este caos jurídico constitucional al país? ¿Y qué secuelas podría dejar? ¿Qué consecuencias puede dejar, diputado? Bueno, le hace pues un daño a la democracia porque no podemos estar con autoprorrogados. La Constitución Política del Estado es muy clara, 6 años y se van a su casa. Eso ha concluido el 31 de diciembre. Entonces ahora estamos con gente autoprorrogada que está ganando sueldo de forma ilegal, que en este caso están violando la Constitución Política del Estado, y es realmente pues un daño que se está haciendo a a toda la democracia de nuestro país. Imagínense, si no respetamos nosotros la Constitución Política del Estado, las autoridades, peor pues va a querer respetar la ciudadanía. Es realmente un antecedente nefasto para todo el pueblo boliviano, y sin duda pues acá me parece que la única solución es ya que exista un cambio de gobierno el próximo año, y a partir de eso recién se va a poder generar nuevas elecciones judiciales. Los autoprorrogados irán a sus casas, pero mientras continúe este gobierno me parece que va a ser muy difícil que se pueda realizar todo eso. ¿Qué precedente está sentando este Tribunal Constitucional con estos autoprorrogados, diputado? Es decir, incluso al extremo de casi desconocer una sucesión constitucional con la sesión del 6 de junio, ¿no? Bueno, efectivamente es un precedente totalmente nefasto para la ciudadanía, para las futuras generaciones. Ni siquiera en este caso están reconociendo que cuando Luis Arce decidió viajar del país no podía haber una sucesión. Entonces acá prácticamente nadie se podía hacer cargo de la Asamblea Legislativa, tuvo que hacerlo Andrónico Rodríguez porque le correspondía, pero en este caso los miembros del Tribunal Constitucional están negando todo eso, pese a que por unanimidad se ha aprobado el proyecto de ley 075. Me parece que estamos de mal en peor, y sin duda pues acá una vez más está golpeando la Constitución Política del Estado, así como cuando Evo ha forzado, en este caso ya ha violado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para ser candidato de forma ilegal. Lo mismo está haciendo Luis Arce para proteger a sus autoprorrogados. Diputado, ya el año pasado ustedes fueron colocados, digamos, así por decirlo, en offside, ¿no? Limitándoles sus capacidades fiscalizadoras. ¿En qué queda esto? Ha pasado, va a ser casi un año ya, ¿no? Porque si no me equivoco fue en julio o agosto, va a ser casi un año. Entonces, ¿en qué queda la Asamblea Legislativa Plurinacional? Bueno, en este caso estamos atados pues de manos, prácticamente no podemos interpelar a los ministros, y esto ha sido a raíz de que en una interpelación que hemos realizado a Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno, por los autos chutos, lo hemos censurado. Yo era uno de los interpelantes, y por eso pues han acudido a esta justicia corrupta, podrida, para que en este caso ya no realicemos más interpelaciones. Lo único que podemos hacer ahora son peticiones de informe escritas, peticiones de informe oral a través de las distintas comisiones, pero ya no hay las interpelaciones, ya no hay las censuras que se debería hacer a ministros que no están realizando bien su trabajo. Entonces ya estamos más de un año realizando este tipo de trabajo sin interpelaciones, y acá lo que me preocupa es que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, no dice absolutamente nada. Él debería respetar al primer poder del Estado, pero a él no le interesa. Él está de la mano con los autoprorrogados, de la mano con los ministros para que no sean interpelados, y no hay quien haga respetar a la Asamblea Legislativa. Nosotros ya nos hemos cansado de enviarles notas a David Choquehuanca, en este caso, para ver también el tema judicial, para que otra vez nos devuelvan las interpelaciones, y hasta ahora no hay nada. Entonces estamos nomás ante un gobierno totalitario que no respeta a la Asamblea Legislativa y que tiene el control de todo el sistema judicial. Diputado, pero es casi un año, ¿no? Me imagino que el Tribunal Constitucional, entiendo, tiene plazos para pronunciarse. ¿Cuál es el objeto de dilatar este tema de las interpelaciones? Es proteger a sus ministros. Ha habido ya un antecedente donde claramente el ministro de Gobierno ha sido censurado por el Pleno de la Asamblea Legislativa. Entonces ahora quieren blindar, quieren proteger a sus ministros. Imagínense, tantos ministros observados. Ahora Edgar Montaño están pidiendo su renuncia. Nosotros ya lo podíamos interpelar y lo podíamos censurar, pero acá Luis Arce lo que pretende es blindar a sus ministros, y tiene una coordinación directa con los miembros autoprorrogados del Tribunal Constitucional. Entonces están dilatando este tema, no dan en este caso ningún tipo de resultado, y prácticamente nos dejan con las manos atadas,
y prácticamente nosotros ya no podemos hacer nuestro trabajo. Me parece que el gobierno está demostrando que es un gobierno totalitario y que utiliza a la justicia para sus fines personales. O sea, estamos frente a unos autoprorrogados que están operando políticamente, diputado. Efectivamente, totalmente. Ellos quieren marcar la línea de la Asamblea Legislativa. Ellos, en este caso, están más de 6 años de forma ilegal, violando la Constitución Política del Estado. No permiten que exista censuras en contra de los ministros, interpelaciones. Entonces estamos ante un tribunal constitucional ilegal que es político y que responde 100% a lo que necesita el presidente Luis Arce. Diputado, la caracterización que usted hace sobre el vicepresidente del Estado o presidente nato de la Asamblea dice que no atiende a sus solicitudes, hay una nula acción, digamos, de defensa de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo caracteriza usted a don David Choquehuanca en todo este periodo? Me parece que es el presidente nato de la Asamblea y vicepresidente del país más nefasto que ha existido en toda la historia. Prácticamente se lo nota ausente, no sabemos qué trabajo realiza en el Ejecutivo, ni siquiera en este caso hace defender a la Asamblea Legislativa. Entonces es alguien que prácticamente no realiza el trabajo para el cual se lo ha elegido. Imagínense, recién tiene 8 sesiones, una ha sido de Andrónico, entonces solamente tiene 7 sesiones que él ha realizado este año. Mi persona como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos, Cultura e Interculturalidad, ya llevo 14 sesiones. Entonces este presidente nato de la Asamblea Legislativa no está realizando pues el trabajo para el cual se lo ha encomendado, no convoca sesiones de asamblea y peor aún no hace respetar a la Asamblea Legislativa, permiten que nos vulneren y que no podamos interpelar a los ministros y permite también en este caso que los autoprorrogados continúen en sus puestos y ni siquiera realiza declaraciones contundentes exigiendo al Tribunal Constitucional, a la justicia que nos devuelvan las interpelaciones. Solamente yo lo veo realizar declaraciones políticas en su champaguerra que existe entre vistas y arcistas, pero no realiza declaraciones con respecto a la problemática que existe en nuestro país. Diputado, para cerrar este tema de la Asamblea, ¿cuál va a ser su salida? ¿Qué van a hacer? Porque parece que cada vez están más arrinconados los legisladores por el Tribunal Constitucional, por salas constitucionales. Es decir, ¿cuál es la salida que ustedes ven en este momento, diputado? Los vemos un tanto arrinconados a ustedes. Bueno, seguir exigiendo en este caso que se anule a los autoprorrogados, en este caso seguir trabajando en las comisiones a las cuales estamos presidiendo, pero también acá queda algo muy claro: el arcismo se ha convertido en minoría en la Asamblea Legislativa. Ya no es ese arcismo o ese masismo que antes aprobaba lo que le daba la gana, levantaban la mano y prácticamente aprobaban cualquier proyecto de ley. Ahora esta pelea que existe entre vistas y arcistas ha hecho de que se conviertan en minoría ambos bandos y prácticamente pues la oposición entre Comunidad Ciudadana y creo que ahorita somos la primera fuerza en la Asamblea Legislativa, porque por un lado están evistas, por otro lado arcistas. Entonces en ese sentido nosotros vamos a seguir realizando nuestro trabajo, vamos a seguir exigiendo de que los autoprorrogados se vayan a sus casas y de alguna forma esta pelea entre vistas y arcistas está haciendo que el masismo se convierta en minoría y que prácticamente ya no aprueben lo que les dé la gana. Diputado, en el mismo ámbito político, pero dejando ya la Asamblea Legislativa, pero hablando sobre política, ya se van viendo figuras, ¿no? Figuras del pasado como Manfred Reyes Villa, ¿no? Que aparece en la palestra pública nacional, digamos, quizás hasta con aspiraciones para el 2025. El MAS ya ni qué hablar, están en carrera electoral desde hace muchísimo tiempo. Pero, ¿cómo está Comunidad Ciudadana, diputado? Usted que es de esa bancada. Bueno, como Comunidad Ciudadana, pienso que hemos quedado los mejores cuadros de Comunidad Ciudadana. Si bien ha habido gente que ha decidido irse de Comunidad Ciudadana o ha sido expulsada de Comunidad Ciudadana,
han sido gente que no tenía relevancia, que prácticamente no era reconocida por la ciudadanía, que en 3 años no han tenido ningún tipo de imagen, ningún tipo de representación. Entonces me parece que hemos quedado los mejores cuadros en Comunidad Ciudadana y bueno, pues estos, los que hemos quedado, tenemos que hacer respetar en este caso la decisión de la oposición. Nosotros no podemos estar como esos disidentes vendiéndonos al arcismo porque a nosotros nos han elegido para ser opositores estos 5 años y en ningún momento hemos cruzado ríos de sangre ni lo vamos a hacer, ni con el levismo ni con el arcismo. Entonces me parece que Comunidad Ciudadana, más allá de que algunos parlamentarios se fueron o fueron expulsados, pienso que los mejores cuadros permanecen todavía al interior de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál es su futuro político de Comunidad Ciudadana? ¿Van a seguir hacia el 2025 o es que ahí queda? Porque no tienen sigla, ¿no? Bueno, entiendo que la alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda continúa, esto no va a cambiar, entonces la sigla está, la sigla del FRI, entonces pienso que Comunidad Ciudadana va a continuar, hay parlamentarios del FRI que continúan en Comunidad Ciudadana, entonces pienso que es importante que Comunidad Ciudadana apunte hacia la unidad de la oposición. No podemos ser, pues, de forma irresponsable, ser un proyecto que divida a la oposición. Ahora estamos en un momento histórico para ganarle al MAS. Existe los evistas, los arcistas totalmente divididos, algo que nunca ha existido en la historia de Bolivia, porque siempre Evo Morales monopolizaba ese partido. Entonces hay una división entre evistas y arcistas. Ante eso hay una oportunidad histórica para que la oposición pueda tomar el poder el 2025, pero lo va a hacer unificando a sus mejores cuadros, no dividiéndonos en 10 candidaturas. O sea, ¿van a renegociar con el FRI hacia el 2025? ¿Esa es una posibilidad para tener sigla como Comunidad Ciudadana? Bueno, entiendo que hay el acercamiento, entiendo que hay las buenas relaciones, entiendo que con el FRI se va a poder continuar la alianza, pero acá pienso que hay que ampliarse, no es solamente Comunidad Ciudadana, también hay que ver otras alianzas que puedan existir, tratar de unificar a los mejores cuadros de oposición para tener una candidatura usted fuerte. cree, diputado, así en lo personal? ¿Qué cuadros Bueno, ve hay cuadros, en el ámbito opositor? bueno, hay cuadros antiguos, nuevos, me parece que es importante seguir teniendo este acercamiento con Creemos de Luis Fernando Camacho, me parece que hay gente antigua, nueva también que está por ahí en el escenario. Pienso que hay que ir evaluando todo eso y a partir de eso tratar de unificar. Acá lo importante es que la gente que está haciendo gestión sin duda se vaya a unificar y vayamos a tener una alternativa común para el 2025. ¿Será posible? Porque siempre ha sido un fracaso, ¿no, diputado? La unidad. Bueno, ahora pienso que tiene que ser posible. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si es que vuelve el movimiento al socialismo, ya no va a haber 200 presos políticos, ya va a haber 500. Y si es que el movimiento al socialismo continúa, nunca se van a ir los autoprorrogados y no va a haber elecciones judiciales en nuestro país. La crisis económica va a ser mucho más fuerte. Entonces, pienso que ahora es un gran momento para que la oposición se una por el país y también por lo que esta coyuntura política nos está permitiendo. Por un lado hay evistas, por otro lado hay arcistas. Entonces, ante la división, lo más coherente y lógico es que tengamos la unidad de la oposición. Diputado, CC, Comunidad Ciudadana, en alianza con el FRI hacia el 2025, ¿seguirá al frente de Carlos Mesa o habrá alguna renovación? Ustedes son bastante proclives a hablar de la renovación. ¿Habrá esto en Comunidad Ciudadana? Bueno, entiendo que Carlos Mesa es el líder histórico de Comunidad Ciudadana y más que todo por el fraude que le han hecho el 2019. Si no hubiera habido el fraude, Carlos Mesa iba a una segunda vuelta y ganaba la segunda vuelta y ahora hubiera sido el presidente. Entiendo que ese liderazgo histórico nadie le va a poder quitar a Carlos Mesa, pero es importante pues reunirnos. Entiendo que hay nuevos liderazgos también al interior de Comunidad Ciudadana y siempre tiene que haber una coordinación entre Carlos Mesa, estos liderazgos nuevos que están surgiendo para ver de qué manera de forma conjunta vamos a afrontar la elección nacional. Vuelvo a repetir, acá tenemos que buscar la unidad. En lo personal yo quisiera que Comunidad Ciudadana se convierta en el centro de la unidad con otros proyectos políticos y tengamos una candidatura ganadora, fuerte y vigorosa. Nosotros no podemos ser la dispersión que haga que el MAS vuelva a tomar el poder. Lo último, diputado, ya para ir cerrando en el ámbito económico, hay preocupación por el tema de combustibles, ¿no? La anterior semana se había informado que un buque estaba llegando a Arica, ¿no?, con combustible desde Rusia.
Esto fue confirmado por el ministro de Obras Públicas el viernes, pero ayer el presidente YPFB decía que no, que esa era una información equivocada, falsa. Entonces, ¿cómo percibe el manejo de la información tan delicada en espacios gubernamentales, diputado? Bueno, me parece que hay una falta de coordinación. Acá hay ministros que se disparan y que no coordinan con el mismo presidente, como es este ministro de Obras Públicas, que está siendo muy observado por el sector de los transportistas. Entonces, sin duda, le están haciendo mucho daño al actual gobierno. Y acá me parece que el ministro se ha adelantado, y después que se supo que en este caso puede existir sanciones de Estados Unidos, de organismos internacionales, si recibimos diésel desde Rusia, ahora el gobierno está empezando a retroceder para no tener que, en este caso, tener estas sanciones. Entonces me parece que nomás estamos ante un gobierno improvisado que prácticamente se entera de las noticias por las redes sociales o por los medios de comunicación, pero ellos no realizan la investigación correspondiente y no sabían este tema de las sanciones, y por eso este ministro, que demuestra mucha incapacidad, se adelantó a decir todo eso. Diputado, ¿no hay una línea de coordinación, una línea política en el gobierno? ¿Está faltando eso que ve? Efectivamente, no existe la línea de coordinación, no existe la línea política, no coordinan entre ellos, mucha improvisación, ni siquiera realizan la investigación pertinente, y de cualquier denuncia o cualquier cosa se enteran por las redes sociales y los medios de comunicación. Se demuestra nomás que estamos ante un gobierno mediocre que no tiene una coordinación ni siquiera entre sus propios ministros. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias y un saludo cordial. Muchísimas gracias. Era el diputado Alberto Astorga, el expresidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario, Campesinos, Culturas e Interculturalidad, conversando con la agencia de noticias Fides.